Buen día, queridos estudiantes. A continuación les voy a explicar la lección número 1 correspondiente a la introducción a la microbiología y la clasificación de microorganismos. Entonces, pues como ya es costumbre, primero tenemos que conocer un poco la teoría para así ya después pues centrarnos en la práctica y pues aplicar esa teoría pues que estamos conociendo en este momento. Y lo primero que vamos a ver es qué es la microbiología. Me dice entonces que es la rama de la biología que se encarga del estudio de los microorganismos o seres vivos pequeños. Sabemos que ya cuando de pronto uno escucha esas raíces que le dicen micro, asocia por ejemplo el microscopio, que es un aparato que sirve para observar esos pequeños microorganismos que a la simple, digamos por decirlo así, a la simple vista humana no se pueden evidenciar. Aquí les traigo desglosada la palabra microbiología. Micro, sabemos que es algo muy pequeño, algo muy diminuto. Bios es vida y logos es estudio o ciencia. Es decir, que es la ciencia o el estudio de la vida de los seres más diminutos de este planeta. También vamos a ver un poco acerca de la historia de la microbiología. Entonces acá tengo algunos personajes los cuales se pasaron sus vidas de pronto pues investigando el tema de la microbiología, que realmente pues uno, bueno, creo que desde el colegio nosotros siempre pues aplicamos el término de biología, ¿sí? Que es el estudio pues como tal de la vida, del ser humano, de los seres vivos. Pero entonces este término de microbiología es un poquito más, digamos que es como una profundización de la biología, pero que sencillamente no tomó importancia, sino hasta que apareció, por ejemplo, este personaje, Louis Pasteur, que más o menos fue hacia el siglo XIX, siglo XX. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, el señor Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, Francesco Redi, John Needman, Louis Pasteur y Robert Koch. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Digamos que estos cuatro personajes, estos cuatro primeros, ellos empezaron a abordar fue el tema de pronto de hacer experimentos muy empíricos con lo que se encontraban pues obviamente en el entorno. Sabemos que más o menos hacia el siglo XIV, siglo XV pues no es digamos como el auge que se vio de pronto en el siglo XX, que fue esa transformación, por ejemplo el tema de la revolución industrial, ¿sí? Entonces en estos siglos XIV, XV, XIII estos personajes pues empezaron a interactuar con lo que miraban o lo que tenían a su alrededor, pero de ellos se basaron estos dos personajes que son muy importantes dentro de la historia de la microbiología, que fue el señor Louis Pasteur, que es pues el que inventó la pasteurización. Ustedes saben que la pasteurización consiste de pronto en llevar sustancias líquidas principalmente a ese proceso de ebullición, en donde se asegura pues la eliminación de agentes patógenos que traiga ese producto o ese alimento. Y ya, bueno, y acá lo utilizan en la leche, de pronto en los alcoholes, en las bebidas alcohólicas, bueno, en muchos alimentos, en muchos procesos industriales. Y ya este señor es Robert Koch, él ya, digamos, fue más, bueno, se centró más en términos de laboratorio. Él, por ejemplo, inventó las cajas de Petri, que son pues esos elementos de laboratorio que sirve para hacer cultivos y ya después pues llevarlos al microscopio y poderlos analizar. Y también pues él perfeccionó pues un poco mejor ya lo que había hecho este señor, y los demás eh, padres como tal se consideran padres de la microbiología. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, ya cambiando un poquito de tema de historia, tenemos las áreas de la microbiología. Tenemos cuatro principalmente. Tenemos la bacteriología, la micología, la virología y la protozoología. Entonces, como sus raíces también ustedes pueden apreciar, bacteriología, que estudiamos pues a las bacterias, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, la bacteria de Escherichia coli. Tenemos micología, estudia principalmente los hongos. La virología estudia los virus, tenemos el SARS-CoV-2, que, bueno, el que nos produjo pues esta terrible pandemia mundial, ¿cierto?
Y tenemos la protozoología, que estudia principalmente los protozoarios y los parásitos. ¿Listo? Entonces, estas son como las ramas, como las áreas de la microbiología que se estudian actualmente. Tenemos aplicaciones de la microbiología, entonces también es importante conocer de pronto en la microbiología cómo se divide, ¿sí? Y en qué áreas principalmente, hace sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces tenemos la microbiología médica, la microbiología de los alimentos, que esta es la que realmente nos vamos a focalizar mucho durante las lecciones. Microbiología ambiental, que tiene que ver pues obviamente con el agua, con el suelo, con el aire. La microbiología agrícola, ¿sí? Principalmente pues que ataca, por ejemplo, los cultivos, estudia pues, el tema de los cultivos. Microbiología veterinaria, el tema de los animales. Microbiología industrial, lo que hablamos hace poco, digamos, del tema de la pasteurización, de la fermentación. Microbiología sanitaria, microbiología farmacéutica y microbiología evolutiva. Entonces, como ven, todos estos tipos de microbiologías tienden a relacionarse con estos grupos, que ya específicamente ellos son las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos, los parásitos. Ellos son los que pueden trabajar acá. Y que, por decirlo así, no todos son malignos o producen enfermedades. Hay unos que se utilizan obviamente pues para llevar procesos netamente ya específicos. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios de la microbiología? Tenemos, por ejemplo, en los procesos naturales. Tomemos el ejemplo de un cultivo. Entonces, en los cultivos en muchas ocasiones se utiliza un abono orgánico, ¿sí? Un abono orgánico, que ese abono orgánico viene de pronto de los residuos sólidos orgánicos y que hace un proceso de transformación con ayuda, obviamente, de algún tipo de bacteria, que ellos empiezan a descomponer todos esos residuos orgánicos y las mismas heces de esas bacterias son las que producen ese abono, que es súper genial pues en procesos de agricultura. Hablemos de procesos industriales, ya lo hablamos de pronto pues con el tema de la pasteurización, el tema de la fermentación, ¿sí? Por ejemplo, las bebidas alcohólicas pues lleva ese proceso industrial y se logra pues a través de esa fermentación, que también lo hacen bacterias que se encargan pues de fermentar ese tipo de bebida. Y procesos artificiales, entonces ya de pronto cuando tenemos, no sé, por ejemplo una planta de tratamiento de agua residual, una planta de tratamiento de agua residual necesita procesos aeróbicos, ¿sí? Aeróbicos, entonces hay bacterias que necesitan oxígeno, ¿sí? Proceso aeróbico es presencia de oxígeno y pues que ellos también van a destruir toda esa materia orgánica, bajar niveles de DDO y de QO, ¿sí? Y sólidos suspendidos principalmente. Entonces esos son procesos artificiales que, por decirlo así, sabemos que una planta de tratamiento de agua residual necesita vertir sus aguas ya limpias o con la norma, con la resolución 0631 del 2015, a norma necesita vertir pues a cuerpos de agua y las bacterias ayudan muchísimo en estos procesos. Importancia de la microbiología. Tenemos 4 principalmente. Me dice son pequeños, sí, ya sabemos que son diminutos, entonces ellos requieren menos recursos que de pronto otros organismos. Entonces esta es una ventaja, ¿no? Tiempos de generación cortos y largos. Entonces volviendo al tema del apetar, por ejemplo, hay unas bacterias que funcionan en periodos de un par de horas. Hay otras que se demoran semanas, ¿sí? Entonces esto también es muy muy bueno, adecuando pues digamos hablando lo del apetar, depende digamos también del caudal, ¿no? Del volumen de agua que yo vaya a transportar. Las células pueden sobrevivir fácilmente separadas, esto también es una ventaja, ¿no? Y almacenamiento en temperaturas altas y bajas. Ellas también, por ejemplo, el tema de las bacterias, ellas también funcionan en temperaturas muy muy altas o en temperaturas muy muy bajas y esto también es un plus que se le da pues al tema de la microbiología. Ahora miremos la clasificación de los microorganismos. Entonces en 1969 este señor de apellido Whittaker propuso un sistema de clasificación en 5 reinos, que esto era más o menos lo que uno de pronto miraba pues en el colegio, ¿no? Que era el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el de los hongos, el reino Plantae y el reino Animalia.
pero, posteriormente en 1978, Carl R. Woese propuso un sistema de clasificación en 3 reinos. Entonces, ¿estos reinos cuáles eran? El reino Monera, el reino Protista y el reino Fungi, que sencillamente aquí es lo que actualmente se conoce como tal. Entonces tenemos el tema de las bacterias, que pueden ser unicelulares, pluricelulares, y el tema de los hongos. Entonces miremos acá, clasificación de los microorganismos, tenemos bacterias, virus, parásitos y hongos. Entonces ya de pronto vamos a conocer un poco más, digamos a detalle, el tema de las bacterias, que se dividen en gram positivas, gram negativas. Lo que les decía hace instantes, unas son unicelulares, otras son pluricelulares. Entonces esto también pues lo vamos a ver un poquito más al detalle en la sesión. Y también tenemos otras clasificaciones. Entonces está según la resistencia, según su respuesta inmunitaria, según los grupos de riesgo y según la temperatura. Lo que decía hace instantes, la temperatura a veces juega un papel muy importante para muchos procesos industriales en la actualidad. Y también vamos a ver el tema de la nomenclatura e identificación de microorganismos. Entonces en ocasiones a uno se le hace tedioso escuchar esos nombres, porque de por sí son muy, hasta para pronunciarlos, de pronto pues son muy, bueno, tienen un grado de dificultad alto. Pero aquí vamos a ver de qué tratan esas claves dicotómicas, por ejemplo, los cladogramas, que pues sencillamente esos cladogramas son como especie de gráficas en donde pues digamos se aplica esa división, ¿sí?, de esos 13 reinos que les nombré anteriormente. Y pues digamos los científicos, las personas o los microbiólogos pues ya se entienden para pronunciar y pues digamos para componer ese nombre como tal. Y tenemos aquí el manual Bergey de bacteriología sistemática, que este es el más utilizado para nombrar esas bacterias que conocemos, y rangos de los grupos taxonómicos. Entonces aquí ya viene el tema de los virus, el tema de los hongos, también pues una nomenclatura para poder darles el nombre correctamente. Entonces esto es todo, muchachos, muchas gracias por su atención y espero verlos en una próxima. Hasta luego.